desde Santo Domingo de los Áchilas, y a la vez preguntar cómo se encuentra, según su opinión, el sistema educativo en el país. Como ya es de conocimiento público, sabemos que para ingresar a la universidad, al estudio superior, hay que pasar por unas preguntas, ¿no? A través de el CENESID, que prácticamente ahí nos hemos quedado rezagados, porque hay unas preguntas que ni siquiera tienen sentido, ¿no? Que ni siquiera tienen sentido. Y bueno, hablando de mi persona, yo me quedé ahí. No saqué el puntaje que se requería y ahí me quedé. Y así pues hay cualquier también cantidad de jóvenes que se han quedado rezagados. Bueno, todo esto pues lo va a abordar en su alocución el doctor Diego Delgado. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctor, buen día. Buenos días, respetuoso y cordial saludo para la señora Ligia en Santo Domingo, para la doctora Sandrita Pablito en la ciudad de Quito. También un saludo asimismo respetuoso a todo el personal que colabora en el campo técnico y administrativo de este sistema de información. Diríamos que precautela sobre todo la verdad. Sería muy interesante reflexionar sobre el tema de la educación, porque esto no es una casualidad. La educación es un asunto pero medular, central. Es prácticamente lo que le da la vida a cada ser humano, protege a la familia. No es lo mismo que alguien sea profesional que otra persona que no tenga el conocimiento técnico. Por ejemplo, ¿no? Igualmente es muy importante el hecho del acceso a la educación, porque a través de la historia siempre ha sido, pues digamos, un mecanismo con el cual se ha pretendido ejercitar el control, el dominio social. Esto es necesario que la gente se acuerde. Es decir, lo que en los últimos años ha sucedido es algo realmente doloroso para la sociedad ecuatoriana. Se calcula que entre el año 2011 al año 2019, en 8 años y medio aproximadamente, 1.300.000 jóvenes no pudieron ingresar a las universidades. Es decir, las personas que no ingresan a la universidad no tendrán una profesión clásica. Y frente a eso, lo que muchos padres de familia están haciendo es justamente el darles formación en el campo tecnológico, en institutos donde sea, para tratar de compensar el no acceso a las universidades estatales, que son las gratuitas o que de alguna manera son más asequibles para la sociedad ecuatoriana. Yo quisiera recordar que limitaron el ingreso a las universidades con un objetivo: para fortalecer a las universidades privadas. Mucha gente, cuando su hijo, su hija no podía ingresar a la universidad y los padres tenían algún dinero o algunos bienes, vendían los bienes, un terreno, una casa, lo que sea, para garantizarle y poder costear, financiar el estudio de sus hijos. Porque la gente comprende que no tener estudio es uno de los asuntos más graves que puede suceder en un ser humano. A veces nos preguntamos, por ejemplo, quienes hemos estudiado la CIA, la ingeniería, la medicina, la arquitectura, ¿qué habría sido de nosotros si no hubiésemos estudiado una carrera universitaria? Nos hubiéramos quedado en desventaja. Pero además yo creo que es necesario que la gente medite que existe lo que se denomina una especie de una política deliberada de segregación social. Y les voy a demostrar por qué les digo. Por ejemplo, supongamos que un padre de familia tiene hijos que lograron entrar a la universidad, lo que en sí no deja de ser un mérito, una suerte y a veces incluso una forma de política direccionada. Yo creo que esto es importante que lo tengamos presente.
¿Por qué? Miren, estuve revisando el diario El Expreso del penúltimo domingo, no el sino el anterior. Allí se informaba lo siguiente, para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que está sucediendo en nuestra patria. La Universidad Estatal de Guayaquil, ¿sí?, de acuerdo a la información del diario Expreso, solamente tiene cupo para 80 estudiantes para la Facultad de Medicina, 80. Mientras las universidades privadas de Guayaquil tenían cupos de 300, de 400, de 500 estudiantes para poder ingresar en un solo año. Y en cambio, la universidad estatal, la universidad pública, la universidad fiscal, la universidad a la que van la gente de menos recursos, resulta que tenía solo 80 cupos. Imagínense lo que es 80 cupos para una ciudad de 2,5 millones de habitantes. Es nada, una gota de agua. Pero esto no es casual. Esto es parte de una política direccionada. Demos un ejemplo. Supongamos que de las personas que nos están oyendo, padres de familia, tienen por decirles un hijo o 2 hijos o 3 hijos que han estudiado, han logrado entrar a la universidad estatal. Pero si han entrado a la universidad estatal, eso significa de que tampoco graduándose están en las mejores condiciones. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque ahora exigen el 4º nivel y el 5º nivel, es decir, la maestría y también el PhD o doctorado. Ahora entiendo que están mucho más baratos estos títulos, $3,500, $4,000, $5,000 en el caso de las maestrías. En el caso del PhD, que no, por lo general, no dan en el Ecuador. Ese es un problema muy complejo. Supongamos que consiga un PhD en $10,000 o $15,000, supongamos, de una universidad extranjera, a lo mejor siguiendo a través del sistema telemático, etcétera. Pero si tiene 3 hijos, requeriría o 30 o $45,000. Si es que dispone de $10,000 o $12,000, a lo mejor tiene que escoger a cuál de los 3 hijos le da esa educación y quiénes se quedan sin el título. Por ejemplo, si ustedes abren el artículo 149 de la Ley Orgánica de Educación Superior, ustedes ven que el primer requisito es tener PhD, pero no todos los que ingresan a las universidades tienen PhD. Entonces, necesitan que eso se consiga con dinero fuera de las, de las universidades públicas, universidades del Ecuador. Yo quiero aquí hacer una relación. Miren, 2 cosas que vale la pena que la gente sepa. La primera, si alguien estudia una universidad y no tiene PhD, nunca podrá ser profesor principal de una universidad. Porque el primer requisito, artículo 149 de la Ley Orgánica de Educación Superior, que está vigente desde el 12 de octubre del 2010, es tener PhD. Entonces, si alguien tiene 1, 2 o 3 hijos y no tienen PhD, jamás, aunque sean sabios, serán profesores universitarios. Se quedan fuera. Para poder ir a determinadas funciones, para ser jueces, para ser, por ejemplo, magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional, pesan los títulos que a veces en realidad se compran. Entonces, hay un requisito que se basa en la plata, en el dinero. ¿Tiene títulos? Entonces, si tiene títulos, entonces puede estar en una, en un determinado trabajo. En las universidades pueden concursar para profesores, pero si no tienen los títulos y no tienen el dinero para seguir las maestrías y los PhD, se quedan fuera. Es decir, la gente pobre, primero que no le dejan entrar a las universidades estatales, que son las gratuitas, pero si logra entrar y no tiene PhD, pues está igualmente en una condición como los antiguos bachilleres.
Esto es direccionado con leyes. El objetivo era dejar sin estudio y segregar un apartheid social a la gente pobre. Es obvio. La gente tiene que abrir los ojos y meditar. ¿Por qué no les permiten entrar a las universidades? Existen sabios, yo voy a dar algunos ejemplos, de personas que quisieron entrar a una universidad o un instituto tecnológico universitario, y a pesar de que son auténticos sabios reconocidos mundialmente, no lograron aprobar un examen de ingreso. Les voy a dar ejemplos. Primero, Albert Einstein, el sabio alemán, o de origen judío alemán y que luego se nacionalizó norteamericano, él quiso entrar al Instituto Superior de Zúrich y reprobó, óigame, materias como física y matemáticas. No pudo entrar al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Albert Einstein, de quien dicen que es el más importante sabio o científico de los últimos 100 años. Un segundo ejemplo, miren ustedes, el descubridor de los chips para las computadoras, para los teléfonos celulares, para las radios electrónicas, para todo, es justamente Jacques Sankler Kilby, o Jacques Kilby también le dicen, pero su nombre completo es Jacques, como decir Jacinto, Jacques Sankler, así se escribe, y Kilby, K-I-L-B-Y, Kilby. Resulta que el señor, justamente Jacques Sankler Kilby, él no pudo entrar al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este sabio, que es el que hizo en la década del 50, creó el chip que permitió desde los radios transistores, lo que significan las computadoras, lo que es los teléfonos electrónicos o teléfonos celulares. Él no pudo entrar, estudió 10 meses para entrar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, que era el más importante de los Estados Unidos. Como es nervioso, no pudo desarrollar el examen. Se quedó un año más preparándose para ser un auténtico sabio como aspirante de entrar al famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, de los mejores del mundo, y no pudo aprobar. Es decir, él reprobó siendo un sabio. Demos otro ejemplo de personas que no lograron ingresar a una universidad. Miren, la primera premio Nobel de literatura de América Latina era la poetisa chilena que se llamaba, su nombre propio era, el nombre conocido primero era Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, así le conocen en el mundo entero a esta poeta o poetisa chilena. Y el nombre propio de ella era Lucila Godoy. Lucila Godoy. En el Instituto Normal Superior de La Serena, en Chile, ella quiso entrar, pero era de apellido Godoy, como decir un apellido de pobres. Y entonces a la señorita Godoy le dejaron fuera y le dieron el cupo a alguien de un mejor apellido de la aristocracia de esa zona de Chile. Y a pesar que no estudió la universidad, ella recibió el premio, justamente el premio Nobel de Literatura. Demos otro ejemplo de personas que no han tenido título universitario y que sin embargo obtuvieron los premios Nobel de Literatura. Vamos a dar algunos ejemplos. Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad, quizás el más importante novelista de las últimas décadas en el mundo entero, con más de 40 millones de ejemplares vendidos y más de 40 idiomas traducidos. 100 años de soledad, la novela de Macondo, de este autor colombiano. Él era bachiller, uno. Otro ejemplo, también quiero recordar que ni siquiera fue bachiller el premio Nobel de Literatura portugués José Saramago. José Saramago arreglaba las tuberías en Lisboa. Él cuenta que el primer libro leyó cuando tenía 19 años, cuando descubrió que había la biblioteca en Lisboa.
Este auténtico sabio, maestro de maestros como García Márquez o como los otros, es justamente un hombre que no recibió la formación académica. Cuando estudian en las universidades, en las maestrías, estudian a los bachilleres. Otro bachiller, Pablo Neruda. Pablo Neruda, viendo lo que pasó con Lucila Godoy, que tuvo que cambiarse de nombre para que le compren los libros o para que aprecien su literatura, y se cambió a Gabriela Mistral, él tenía otro apellido y otro nombre. Él no se llamaba Pablo Neruda, él se llamaba Neptalí Reyes Basualdo. Neptalí Reyes Basualdo. Basualdo es un apellido de los grupos indígenas de Chile, ¿sí? Entonces, para que no aparezca el apellido Basualdo, se puso el nombre de Pablo Neruda, que es el nombre original de un poeta nacido en Praga, en lo que después fue Checoslovaquia. Ahora sería la República Checa, Praga, sí. Y entonces Neptalí Reyes Basualdo, el apellido Basualdo era de los indígenas chilenos, ¿sí? De los mapuches. Y entonces, para que aprecien de mejor manera su literatura, se cambió de nombre y difundió, recordemos primerito, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Podríamos dar otros ejemplos adicionales. Alguien que no pudo ingresar a la universidad en la antigua Rusia de los zares fue León Trotsky, ¿sí? León Berste es su nombre, pero el nombre conocido en el mundo, dirigente y escritor extraordinario, se llama justamente León Trotsky. Vemos otro caso de América Latina. El escritor más leído en América Latina no es un novelista, es un ensayista, es un escritor de origen uruguayo que no acabó sino el segundo año de la secundaria. Me refiero es conocido como Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es de Montevideo, su papá era de origen escocés y es de apellido Hughes, H-U-G-H-E-S, Hughes o Hughes se pronuncian. Entonces con doble G ponen Hughes. Y el segundo apellido de su madre, que era de ascendencia española, es Galeano, pero él, para españolizar el nombre, se llama Eduardo Galeano, el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, ¿sí? El escritor Eduardo Galeano, el uruguayo, estudió hasta segundo año de la secundaria. Su familia era pobre y no tenían recursos. Para ayudar a su familia salió a trabajar y a las noches iba al periódico En Marcha de Montevideo a colaborar, sobre todo cargando el linotipo, lo que se hace en los linotipos, las líneas de plomo que hay que marcar, y también dibujaba. Pero él es el escritor más leído de América Latina, él es novela. Eduardo Galeano, para que ustedes tengan una idea, tenía más, estoy hablando hasta los 4 o 5 años, de 34,000 ediciones piratas. Las ediciones que habían reproducido sus libros, porque es un extraordinario material de lectura. Pero bueno, a lo que quiero ir es de que, ¿por qué utilizan el sistema educativo? Precisamente para segregar, para establecer nexos o para poner límites en la sociedad. Cuando alguna vez le preguntaron a Adolfo Hitler qué hay que hacer con los eslavos, o sea, con la gente de la raza de los ucranianos, de los rusos, de los yugoslavos, son los eslavos, E-S-L-A-B-O-S, eslavos. Él dijo, hay que enseñarles solo a leer y escribir, a sumar y restar, y que la capital del mundo se llama Berlín. Con eso basta. Es decir, no les querían dar educación. Yo quiero que además comprendamos que han deteriorado deliberadamente la educación en el Ecuador. Esto es algo que verdaderamente resulta escandaloso. ¿Por qué? Cuando alguien hasta hace algunos años estudiaba Derecho, tenía un promedio de 7,800, 8,000 horas de clase en el estudio. Pero ahora
han bajado a 5.000, a 4.500, depende del establecimiento. Igual sucede en el caso de la ingeniería, de la arquitectura, también en medicina, aunque conservan un número mayor de horas. Pero ¿por qué les dan menos horas? Porque se supone que con dinero van a obtener la maestría, con más dinero van a obtener el PhD, y si no tienen el PhD no serán jamás profesores universitarios de carácter principal, porque ese es el requisito del artículo 149, numeral primero de la Ley Orgánica de Educación Superior. Por lo tanto, en las familias de gente pobre, que no tienen para maestrías y no tienen para PhD, los hijos de esos hogares nunca serán los que manejen la educación superior. No podrán ser profesores principales. Esto tiene un objetivo social y político, claro. Las familias que tengan dinero tendrán hijos con PhD. Los que no tengan dinero, y más si no es un hijo, sino dos, tres hijos, entonces ellos no tendrán nunca, la posibilidad de ser maestros universitarios. Y al no ser maestros universitarios, quiero recordar, sí, pues sencillamente se quedan en condiciones de exclusión. Quiero recordar que cuando llegó justamente a la dirección de la educación superior, al CENESID, el doctor Augusto, que fue, recordemos, alcalde de Quito, Augusto Barrera, él hizo una investigación a quién habían entregado preferentemente las becas durante el gobierno del economista Rafael Correa. Y el informe de él se publicó el martes 5 de diciembre del 2018, un año y medio después de que llegó al poder el señor Lenín Moreno Garcés. Allí llegó a la conclusión, sí, en base a la investigación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, la CENESID, que las becas de alto rendimiento se habían entregado a las familias más ricas o si estaban vinculadas al partido de gobierno. No dieron las becas de alto rendimiento a las familias pobres. Por lo tanto, prepararon como las becas de alto rendimiento al estamento social más acaudalado y más rico del Ecuador, dejando la educación para ahora y el futuro en manos precisamente de los sectores con mayor dinero. Quiero recordar que también hicieron otras cosas a nivel educativo. Recuerden ustedes que desaparecieron todos los normales, que era una institución que la formó la Revolución Liberal. La Revolución Liberal creó los normales, donde estudiaban en el marco de la realidad nacional la pedagogía, la enseñanza a los niños y a los profesores secundarios y profesores primarios, eran normalistas. Habían los normales, las personas que este rato tienen menos de 30 años, ya no se acuerdan. Por ejemplo, en Quito había el normal superior, el Juan Montalvo de varones. El de mujeres era el Manuela Cañizares. En Guayaquil había el de varones, que era el Leónidas García. El de mujeres era justamente un colegio muy conocido, normal, centro normal, que era el Rita Lecumberri de Guayaquil. Ya no son normales, existen como colegios ahora, pero eran los centros de formación de los maestros. En Cuenca había el Manuel J. Calle y el otro establecimiento, Ricardo Márquez Tapia. En Cuenca tenían los normales comunidades religiosas, por ejemplo, las oblatas, las monjas oblatas, o las monjas salesianas tenían los normales allá, pero no dejaron que los normales sobrevivan. Destruyeron. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo que los normales estudiaban realidad nacional y la gente que ingresaba a los normales, sobre todo, era gente muy pobre. Y entonces en toda América Latina decidieron destruir los normales. Y en el Ecuador formaron la Universidad Nacional del Estado, o de Educación,
Universidad Nacional de Educación, la UNAE, que le ubicaron cerca de la ciudad de Azogues, por Charazol. Allí los profesores, la inmensa mayoría de profesores, eran españoles. Alguna gente dice que eran cubanos, no, no es cierto. Eran 86 profesores de universidades de derecha de España, para prepararles y formarles a los futuros maestros del Ecuador. Yo quiero aquí hacer una reflexión. Los distinguidos profesores españoles que les ponderaban y decían que tenían no sé cuántos méritos, determinados títulos, ¿qué podían enseñar sobre Simón Bolívar? Sobre Antonio José de Sucre, sobre los héroes de lo que significó la primera independencia americana, de la América Meridional. En España Bolívar es un delincuente, pues. No le tienen como el prócer, el héroe que es acá en América del Sur, en América Meridional. Existen actos en los que, por ejemplo, nombran a Bolívar y ni siquiera se levanta, por respeto a veces el rey español, no, se queda sentado. ¿Qué saben los señores españoles? Por ejemplo, de la Manuela Sáenz. ¿Qué saben de Manuela Cañizares? ¿Qué saben de Atabalipa? O que alguna gente le llama Atahualpa. De Huayna Cápac, de Quisquis, de Calicuchima, de Rumiñahui. No tienen la menor idea. Porque para eso hicieron originalmente la UNAE. Para desterrar, para sacar de en medio precisamente a quienes, a todos los que se formaban en centros de preparación académica, patriótica y nacionalista, para que no tengan el conocimiento, que es una de las formas de ir destruyendo la cultura de un país. Hay un escritor que era checoslovaco, entiendo que nació en Praga él también, se llama Milan Kundera. Milan Kundera escribió, refiriéndose a lo que está pasando con el globalismo y este tipo de educación desnacionalizante. Dijo, para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia, y luego viene alguien, ¿sí?, y les escribe otros libros, les da otra cultura y les inventa otra historia. Entonces la nación empieza lentamente a olvidar lo que es y lo que ha sido en verdad, y el mundo circundante lo olvida aún mucho antes. Miren, la enseñanza de la historia que estudiamos nosotros, quienes tenemos más de 30, 40, 50 años o 60 años, esa historia ya no existe. Ahora se inventaron otra historia, una historia en la que dicen que hay dos revoluciones, la una la de Alfaro y la otra del economista Correa. Todo es una alteración completa. Yo quisiera además que reparemos en algunas cosas que me parece imprescindible y que es justamente lo que les vamos de alguna forma a hacer una pequeña reflexión. Miren, todos los dirigentes estudiantiles secundarios que no eran cercanos a la Revolución Ciudadana les ficharon desde el Ministerio de Educación en el mes justamente de hacia agosto del año 2011, más exactamente desde noviembre del 2011, hicieron unas fichas. En la ficha determinaban todos los datos, tanto de las autoridades del colegio como de los miembros del Consejo Estudiantil. Llamaban la ficha de mapeo de los colegios fiscales del Ecuador. Entonces, por ejemplo, los miembros del Consejo Estudiantil, desde el presidente, vicepresidente, vocales, le preguntaban allí, para que el rector responda, si es que tienen militancia política, si pertenece a un grupo cultural, cuál era, y la afinidad al proceso, o sea, la Revolución Ciudadana. Si era muy afín, entonces tenía ingreso a la universidad. Pero si no era afín,
era indiferente, y peor si era detractor o no era simpatizante de la Revolución Ciudadana, no le permitían ingresar a la universidad, nunca. Hágame el favor. Entonces, por eso es que gran parte del liderazgo del movimiento estudiantil secundario, aunque eran abanderados de colegios, no les permitieron entrar a las universidades, porque además alegaban que con esas preguntas tramposas, pues sencillamente sí, no habían aprobado. Y como no habían aprobado, entonces se quedaban fuera de la educación. Yo quisiera aquí hacer dos reflexiones. La primera, ¿cómo está Japón preparando con un nuevo sistema educativo a la juventud y a la niñez japonesa? Y el otro, ¿cuál es el objetivo del control de la educación? Miren, en la historia de la humanidad siempre se ha pretendido dominar a los pueblos sumiéndoles en el desconocimiento y la ignorancia más absoluta de la realidad opresiva que padecen, de las causas de su tragedia y posibles salidas a su drama. En tanto, los círculos minoritarios, sí, de mayor cantidad de recursos, los que ejercitan el dominio en la sociedad, estas roscas, llamémoslo así, o estas castas que heredan el poder, han buscado el control exclusivo del conocimiento, el manejo centenario del conocimiento y la experiencia acumulada, el control sistemático de la mente humana y de su conciencia y de los pueblos, la destrucción planificada de cualquier capacidad de respuesta social para impedir que las inmensas capas, sobre todo de pobres, se liberen de sus condiciones angustiosas y puedan tener acceso a libertades mínimas y a una mínima educación liberadora que les brinde mejores condiciones de vida y capacidad incluso contestataria y de reflexión a los excluidos. El tipo que es educado y tiene formación política puede de mejor manera analizar, responder e incluso organizar a la sociedad para que no abusen los sectores minoritarios, las castas aristocráticas que también llaman. Así pasó en la Roma imperial, cuando los esclavos y los que no eran romanos eran considerados como la res parlante, cosa que habla, el res parlante. No tenían educación la gente que no tenía determinado estrato social en Roma. Los que no eran romanos, peor los esclavos, eran cosas. Ellos no podían acceder al conocimiento ni a la educación. En los pueblos de América Latina, los hijos de las comunidades ancestrales, o sea, los antepasados indígenas, recordemos que fueron colonizados a la fuerza por la corona española. Por lo general se les dejaba fuera del conocimiento. ¿Cómo? Se exigía para poder ingresar, por ejemplo, a las universidades, que eran controladas en gran medida por organizaciones religiosas, debían presentar un certificado de limpieza de sangre, entonces un apellido aborigen, y por lo general no podía entrar. No tenía un documento que refrende que no tiene antecedentes indígenas o ancestrales. Entonces, a ellos les dejaban fuera, les excluían como aspirantes al estudio. Por supuesto que si tenían dinero a lo mejor podían comprar un certificado de limpieza de sangre, pero pagando cantidades significativas. Yo quiero que recordemos lo que pasó precisamente, lo que nos han contado de la familia Espejo. La familia Espejo era originaria de lo que ahora es el Perú. En esa época no había límites entre Perú y Ecuador, sino había justamente el virreinato de Lima y había la Real Audiencia de Quito. La familia Chusis, que era la familia Lechuza, ese es el apellido Chusis, comprendió que podía hacer que estudien sus hijos en una universidad si es que demostraban que no eran ciertos antecedentes. Y entonces se cambiaron el nombre, el apellido, se pusieron de la Santa Cruz y Espejo. ¿Por qué pusieron de la Santa Cruz? Por una razón muy simple. La Universidad Central del Ecuador, por ejemplo, era la antigua Universidad de Santo Tomás, dirigida por los dominicos. Por eso, en el escudo de la Universidad Central existe una bandera, una cruz
de color blanco con negro. ¿Por qué la cruz tiene lo que se llama las características, una especie de bordado en las puntas, que es justamente lo que tenía Santo Domingo de Guzmán? Santo Domingo de Guzmán forma la comunidad de los dominicanos, y recuerden ustedes que el uniforme, la sotana de los dominicos era color blanco con negro. Por eso el blanco y negro impera en los establecimientos que eran regentados por los dominicanos. Pero el día 18 de marzo de 1824, Simón Bolívar vuelve a refunda la universidad que ahora se conoce como Universidad Central del Ecuador, la Universidad Central de Caracas, y crea también una universidad en lo que en esa época era Cundinamarca y que hoy es Colombia. Por eso la fiesta de la Universidad Central es el 18 de marzo, en conmemoración a la refundación republicana de la universidad que antes era de carácter confesional. Por eso es que ingresa a estudiar Eugenio de la Santa Cruz y Espejo. Imagínense una universidad dirigida por una comunidad religiosa católica como los dominicos, y viene alguien con el apellido de la Santa Cruz. ¿Cómo le deja fuera, pues? Y la hermana Manuela, ella es la que también ingresa a la universidad, a una carrera así no muy visible, y allí se conoce con José Mejía Lequerica, la mujer de Mejía Lequerica. Entonces, vamos viendo que es un mecanismo de control. Podríamos en la propia Biblia mirar cómo la educación la poseían grupos nobles del antiguo Egipto, pero no así los pobres o los judíos que no estaban, cerca del faraón. Moisés recibió educación. ¿Por qué razón? Porque cuando le encuentran, de acuerdo a la versión bíblica, en el río Nilo, la hija del faraón le prohija, le cría como si fuera hijo de ella. Y entonces le llevan a Moisés justamente a los centros de formación y de estudio de la época del faraón. Por eso él tenía esa formación, esa posibilidad. La educación, en cambio, eso no era lo común, porque quién era judío y quién era, además de eso, sí, de un estrato social que no era de los cortesanos del faraón, no tenía acceso a la educación, pues. Ahora, la educación siguen utilizando como instrumento de segregación social, y con la Revolución Ciudadana lo que hubo es una segregación mayor. Primero, deterioraron la universidad, deterioraron hasta los colegios, desaparecieron los colegios nocturnos, desaparecieron comités de padres de familia, desaparecieron colegios que eran de carácter técnico. Por ejemplo, los de la mecánica automotriz, habían colegios de mecánica que les preparaban, en el sector eléctrico, en varias cosas, todo desaparecieron. Entonces, no es como quieren hacernos aparecer, que han creado los institutos del milenio. No, señor, los institutos del milenio llevaban gente de las comunidades indígenas, no siempre porque estaban lejos muchos de ellos, pero para que en los centros, en las escuelas del milenio, no hablen en el idioma vernáculo. Ahí no hablaban en quichua, pues, no hablaban en la lengua nativa. Por eso es que es muy importante reparar lo que ha dicho alguna gente muy valiosa en el mundo, en todos los tiempos, sobre la educación. Porque la educación es un instrumento de liberación o de opresión. Claro, ¿cuál es el sistema educativo? Para que no tengan pensamiento rebelde, eliminaron las materias que son críticas y que dan una metodología de análisis social. Todo eso eliminaron, no solo en el Ecuador, en gran parte de América Latina. Nelson Mandela, el dirigente sudafricano que estuvo preso más de 27 años porque era de raza negra, por eso, y era parte del movimiento nacional africano, él estaba en contra del apartheid, de la segregación, y luego de estar cerca de 30 años preso, le dieron la presidencia en Sudáfrica. Él tenía un pensamiento que no hay que olvidar nunca. Él decía
y he visto que está en la fachada de algunas escuelas de Quito, como en la unidad educativa José María Velasco Ibarra. Ahí está la frase de Nelson Mandela, y dice: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Hay otra frase famosa del líder de la Revolución Francesa, de Maximiliano Robespierre, o Maximilien, como le dicen, Robespierre, dirigente de la Revolución Francesa. Él escribió: el secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlas ignorantes. Óigame, el secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlas ignorantes. Paulo Freire, el que es el más importante pedagogo de América Latina, brasileño, Paulo Freire decía lo siguiente: el sistema no teme al hombre, al pobre que tiene hambre, no le tiene miedo al pobre que tiene hambre, le teme al pobre que sabe pensar, Por eso se lanzaron a cambiar el contenido de la enseñanza. Ya no hay la educación antigua, patriótica y nacionalista, no. Ahora es una educación en base a sílabos para controlar, como había en la época de la Alemania nazi, para que no vengan con pensamientos alternativos. Yo creo que esto es importante. Hay un pensador que se llama Samuel Adams, de hace 2 siglos. Él decía: a los tiranos les interesa reducir el pueblo a la ignorancia y al vicio, porque no pueden vivir en ningún país donde prevalecen la virtud y el conocimiento. Miren ustedes, entonces debemos nosotros reparar. Ahora, en nuestro país, en el Ecuador, por ejemplo, yo quiero que recordemos algo. En el Ecuador han enseñado a odiar la lectura. La gente no lee. En el Ecuador y en Haití, el promedio de lectura es de medio libro al año. Estamos entre los últimos en el mundo, no solo en América Latina. Somos de las sociedades que menos leen, porque esta es una política deliberada, orientada para eso. Yo quisiera que aquí hagamos memoria de lo siguiente. En el Japón están desarrollando un nuevo sistema educativo. El viejo sistema educativo japonés, que era muy bueno, resulta que ahora está formando personas de otras características. Se está probando en Japón un sistema revolucionario, un plan piloto llamado cambio caliente. Le llaman en japonés Futoshi no Henko. Está basado en los programas educativos Erasmus, Grundtvig, Monet, Ashoka, y además de lo mejor del mundo, los maestros japoneses se pusieron de acuerdo a hacer un cambio conceptual. Van a formar estudiantes con formación patriótica y con una visión también de ciudadanos del mundo. ¿Cuáles son algunas características de la educación que Japón está ahora impulsando? Miren, primero, 0 materias de relleno para ellos. 0 tareas, no mandan a hacer deberes para los niños. Y hay 5 materias. Óigame, oirán las materias que están en Japón impulsando. Primero, la aritmética de negocio, las operaciones básicas y el uso de las calculadoras financieras. Aritmética de negocio, les repito, según la propia literatura japonesa, ellos tienen que desarrollar las operaciones básicas y el uso de calculadoras financieras. Segundo, la lectura. La lectura. Empiezan leyendo una hoja diaria de un libro, cualquier libro que el niño escoja, una hoja diaria, pero deben terminar leyendo un libro por semana. Imagínense qué pasaría con la juventud ecuatoriana si leyeran 50 libros al año. Podrían leer maravillas.
y cada libro podría a lo mejor enseñar más que quizás un antiguo profesor, probablemente. La lectura es un elemento crucial para los niños y los jóvenes de Japón. Es decir, de una cultura maravillosa. Si alguien lee 10, 20 libros al año, una maravilla. Pero si lee un libro por semana, se dedican a estudiar y a leer. Entonces, primero, la aritmética y negocios. Segundo, la lectura. Mientras en el Ecuador estamos leyendo medio libro, imagínense, en Japón los niños y los jóvenes van a leer, óigame, un libro por semana. Aquí en el Ecuador habían libros que mandaban a leer en el periodo educativo. Y resulta que en el caso de nuestro país, ya no, había Huasipungo, por ejemplo. Había otras novelas, María y Jorge Isaac, y otros libros, el Don Quijote de la Mancha. Ahora todo eso ha desaparecido, hasta como cultura general. Yo quiero que vayamos a la tercera materia, o irán a la tercera materia de las 5 que están enseñando en Japón. Civismo, la cívica, el estudio de lo que significa el valor de la sociedad, de la solidaridad, el valor de la sociedad civil, de la ética, del respeto a las normas de convivencia, el respeto a los mayores, la tolerancia, el altruismo, el respeto a la ecología y al medio ambiente. El civismo, aquí en 1982 desaparecieron la cívica, la ética. En Japón es una materia crucial para fomentar el amor por su patria. El civismo, esa es la tercera materia. Quiero recordar que aritmética y negocios, lectura, civismo. Cuarto, la computación. La computación. Entendiendo todo lo que significan los programas básicos, Office, Internet, redes sociales, negocios online, ¿sí? Es decir, la computación enseñan allá para todos, desde la más tierna infancia. Aquí hay mucha gente que no conoce, que no maneja bien. Y una quinta materia, oigan cuál es la quinta materia en el Japón. La computación. Perdón, ese era el cuarto. Quinto, idiomas. Tienen que, cuando concluyen la educación secundaria, manejar 4 o 5 alfabetos o idiomas. Estudio de culturas, las religiones. Tienen que escoger idiomas entre el japonés, el idioma latín o las lenguas latinas, inglés, alemán, chino, árabe. Además, con visitas que realizan de intercambio con familias de cada país en cada verano. Y yo les pregunto, y es obvio que pregunte esto incluso los propios japoneses, y bueno, ¿cuál es el resultado de este programa? Jóvenes que a los 18 años hablan 4 idiomas, conocen 4 culturas, conocen 4 alfabetos, son expertos en el uso de las computadoras y celulares como herramientas de trabajo, leen 52 libros al año, o 50 cuando menos, teniendo 15 días de vacación. Recuerden, respetan la ley, la ecología, las normas de la convivencia, manejan la aritmética de negocios y finanzas. ¿Sí? Entonces, preguntamos, ¿con ellos van a competir los hijos y los nietos y la actual generación de ecuatorianos? ¿A qué nivel quedarán frente a los que leen 52 libros al año y que saben 4 o 5 idiomas? Chicos que en nuestro país saben más de los chismes de la farándula, de la moda, que saben muy bien los nombres, la vida, quién ha sido la pareja de cada artista famoso. Pero ya no estudian la historia, la literatura, las matemáticas y materias instrumentales. Han organizado la destrucción del sistema educativo ecuatoriano. Esto no es casual.
Este es uno de los objetivos del globalismo. Si es que existe una juventud ignorante, es más fácil arrebatarle la riqueza de ese país. ¿Quién reclama porque se llevan las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre? Porque se roban, por ejemplo, las 200 o les reducen las 200 millas del mar territorial. Por favor, aquí no reclaman nada porque no saben nada. Aquí se aprende, y con pésima ortografía, porque además han enseñado a odiar a los libros. Por ejemplo, el español. No saben hacer sumas de quebrados. Aquí mucha gente es experta en copiar. El Ecuador, pienso yo, sí, y debo agradecer la oportunidad de tocar este tema, y que también tiene repercusiones políticas, sí. A la doctora Sandrita dijo, hablemos, hoy día decía, de la educación. Claro, porque el Ecuador es víctima de la destrucción cultural. Mientras en Francia restablecieron, por ejemplo, la lectura y la materia que se llamaba cálculo mental. Antes había cálculo mental en las escuelas. Sumaban, restaban, multiplicaban, sabían las reglas, las tablas. Recordemos, profesores universitarios sin experiencia. Recordemos cómo sacaron a los normalistas del Ecuador. Un normalista, por lo general, era profesor a los 20 años, hasta los 18 años era bachiller, estudiaban en los institutos normales 1 año, 2 años, e iban a dar clase en los campos. Han sacado como 70,000 maestros normalistas, desde los tiempos, sobre todo en los tiempos de la Revolución Ciudadana. Les daban 40 horas de clase a que dicten, cuando en Estados Unidos son 20, 22 horas. La mejor escuela del mundo, que llaman la escuela finlandesa, tiene 20 horas de clase. Aquí les daban 40 horas y les ponían con cadena y candado para que no salgan las 40 horas. Es una locura, un acoso laboral tremendo. Y entonces, claro, se fueron 70,000 maestros. Pongamos un promedio de 30 años de experiencia por cada maestro. 70,000 por 30. 2,100,000 años de experiencia docente. Hágame el favor. Entonces, aquí en nuestro país, sí, no solo que desaparecieron los normales formativos y el sistema de educación recreativa, pues. Recordemos que cuando íbamos a la escuela y nos iban a enseñar a leer y escribir, todo era recreativo. El 1 era el palito de la bandera. El 2 era la cabeza y el pecho del ganso, del cisne, del pato, el 2. El 3 era medio gato. El 8 era el gato entero. El 4 era la banderita justamente de un velero. Recordemos, todo era recreativo. Desaparecieron en el Ecuador las facultades de pedagogía, filosofía y letras, que antes formaban los maestros secundarios. Ya no hay. Exclusión de maestros universitarios de pensamiento contestatario. Exigieron en el artículo 13 de las transitorias de la Ley Orgánica de Educación Superior que si no tenían PhD, perdían las calidades académicas, laborales, ganadas con décadas de trabajo, en el escalafón, en todo. Entonces, mandaron sacando a los profesores universitarios, sobre todo los que nacieron en la década del 40 y en la década del 50. ¿Por qué hicieron eso? A ver, los que nacieron en la década del 40 son personas que la universidad siguieron en la década del 60. En la década del 60, el pensamiento que más se difundió era el pensamiento de la Revolución Cubana y el pensamiento de la lucha por la liberación nacional de los países de África y Asia. Por ejemplo, la lucha de Argelia, la lucha de Angola, la lucha, por ejemplo, de Guinea Ecuatorial, la lucha de los marroquíes, la lucha de Vietnam, de Laos, de Camboya en Asia. Todo eso para que la gente que en la juventud tuvo esa influencia ideológica se quede fuera de las universidades. Y la gente que además nació en la década del 50, ¿para qué? Para que esta gente, quiero recordar, ¿sí?,
Resulta que nos formamos muchas veces en las calles contra los abusos de las dictaduras. Entonces, los nacidos en la década del 40 y el 50 fuera, masivamente. ¿Por qué hicieron eso? Porque era un mecanismo justamente para destruir el sistema educativo, pues. Claro, desaparecieron incluso hasta los colegios pilotos. El Manuel María Sánchez de Quito, el Francisco Huerta Rendón de Guayaquil, el Fray Vicente Solano de Cuenca, todos los colegios experimentales donde se preparaban los que eran alumnos de pedagogía. Recordemos cómo mandaron a la casa a gran parte de los profesores universitarios. Por ejemplo, la Universidad Central tenía 320 profesores universitarios, ingenieros, arquitectos con 20, 30 años de experiencia, y quedaron en 9 profesores. De 320 quedaron en 9. Y quiero recordar, por eso hubo varios trabajos del déficit docente que era un lío en la Universidad Central. Por ejemplo, como no habían gente con PhD, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Lo publicó Diario Expreso en marzo del 2014. Resulta que en ingeniería quedaron 9 profesores titulares de 320. En la Escuela de Arquitectura tenían 280 profesores en arquitectura y urbanismo y quedaron 11. Hubo casos como la Facultad de Geología, Minas y Petróleos, que más de 20 materias no tenían profesor. Es decir, organizaron la destrucción de la universidad estatal, la universidad fiscal. Esto tiene que recordar la gente, tiene que hacer memoria de cómo trataron en el sistema educativo. Yo creo que es necesario, por lo tanto, que reparemos en los hechos. No es verdad que ha habido un cambio en la formación educativa, que puro propaganda. Aquí ha habido un plan de destrucción del sistema educativo en el Ecuador. A mí mismo me ha pasado lo siguiente. Una vez en la ciudad de Quito y otra vez en Cuenca, unos muchachos me preguntaron exactamente lo mismo. ¿Cuánto es 12 por 3? Me pareció increíble. No sabían cuánto es 12 por 3 y les pregunté, ¿y por qué preguntan? Dice, el uno dijo, porque estamos sin la calculadora. ¿Y para qué quieren saber cuánto es 12 por 3? Para pagar el bus. Estoy hablando de esto de unos 4 o 5 años más. No sabían cuánto era 12 por 3. Hacen unas pruebas de conocimiento en algunas universidades del Ecuador y descubren que no hay alumnos que sepan ni siquiera el nombre de las 24 provincias del Ecuador. Les piden los nombres de 10 capitales europeas. Apenas dan 2, 3. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en nuestro país? Pues han destruido, hay un retroceso tremendo en el sistema educativo y deberían los padres de familia hacer lo imposible para que los hijos y nietos aprendan a leer. Así como el ejercicio físico es caminar, trotar, hacer deporte, la mente humana necesita la lectura para decodificar los símbolos y poder hacer que funcione con mayor eficiencia el cerebro. Han cometido un delito, pienso yo, contra la sociedad ecuatoriana. Se jactan que han renovado el sistema educativo, pero para peor. Miren, en el mundo contemporáneo, no tener el conocimiento del inglés es un gran problema. Pero ¿en qué gobierno eliminaron el inglés de las escuelas? El gobierno de la Revolución Ciudadana. Es lo que por eso le hemos llamado del fascismo del siglo XXI. Acordándonos lo de Hitler, cuando preguntó ¿qué hacemos con los eslavos? Él dijo, hay que enseñarles a leer y escribir, a sumar y restar, y que la capital del mundo se llama Berlín. Va a haber ocasión, espero otro momento, para referirnos a cómo, por ejemplo, disminuyeron los estudiantes y disminuyeron los profesores de las universidades alemanas, donde crearon materias
como por ejemplo la ciencia racial, para enseñar que habían razas superiores, los arios, los alemanes, y crearon leyes, pusieron leyes como el delito, por ejemplo, que se llamaba la ley de la pureza racial. El que era ario, el que era alemán, y se casaba con alguien de otro grupo étnico que se consideraba una raza inferior, podía ir preso hasta 3 años. Entonces yo creo que aquí es muy importante que nosotros analicemos y veamos a dónde nos quiere llevar, no solamente un gobierno, todos ellos son lo mismo, han dejado las mismas leyes, el mismo sistema educativo, el mismo sistema de justicia. Por favor, abramos los ojos, pues. Analicemos, percatémonos lo que está sucediendo este rato aquí en el Ecuador. Y en América Latina están destruyendo las ciencias sociales para que la gente no tenga ningún tipo de idea política, de convicción ideológica. Sería interesante en algún programa futuro estudiar quiénes están atrás del apoliticismo, porque pueden destruir una sociedad con gente apolítica. Recuerden lo que decía Juan Montalvo. Juan Montalvo tiene una frase muy larga, pero que yo le he resumido de la siguiente manera: cuando la gente honesta se retira de la política, lo único que está haciendo, quiero recordar, es regalando su patria en manos de los bribones. Tengamos presente. Bueno, espero que el programa del día de hoy sea de algún valor en la formación cívica, patriótica, en las convicciones nacionalistas de quienes somos ecuatorianos y a la vez latinoamericanos, que nos están destruyendo este desafío. Queremos agradecer, como siempre, a la señora Ligia en Santo Domingo, a la doctora Sandrita y a Pablito en Quito, y asimismo agradecer a las personas que nos acompañan en la programación, agradeciendo al personal técnico y administrativo del medio de comunicación por habernos permitido, han colaborado para la difusión de este tema. Nos despedimos como siempre, como lo hace el colectivo Ecuador Libre y Eterno, recordando que la patria ni se vende ni se rinde, que la patria con el alma se defiende, y que este Ecuador querido, este Ecuador bendito, tiene quien le quiere y quien le defenderá. Bueno, Dios mediante, hasta la próxima semana.